Empezamos con la segunda parte, que estaba dedicada a las drogas. Agradecerles también a los ponentes la asistencia. Lo que hago es presentarles como siempre y les damos la palabra. Va a empezar Beatriz Mesías, que es subdirectora general de adicciones de Madrid Salud, y está también con nosotros aquí en primera fila Pablo Vega Astudillo, que es el director del CAD de Tetuán. A esta segunda parte le hemos dado un enfoque más sociosanitario, ¿vale? Por no entrar siempre en el tema de los conflictos. Así que yo creo que con esto os damos la palabra y, como siempre, después abrimos una ronda para que todo el mundo pueda preguntar lo que proceda. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros, primero, el agradecimiento de poder formar parte de este proyecto, el poder contarlo y el poder contar lo que hacemos desde el Ayuntamiento en Adicciones, y estamos, la verdad es que encantados de poder participar en estos espacios para acercarnos mucho más a las vecinas y a los vecinos que atendemos y que sepan los recursos que tenemos para el tratamiento de las adicciones y para el abordaje de las adicciones. Cuando decimos Madrid Salud, pues alguien puede decir que es Madrid Salud, ¿no? Madrid Salud es un organismo autónomo que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Pertenecemos al área de salud, seguridad y emergencias. Estamos dentro del Ayuntamiento de Madrid, y dentro de Madrid Salud, que tiene las competencias en salud pública, hay una subdirección que es la Subdirección General de Adicciones. Cuando nos referimos al Instituto de Adicciones, pues es un nombre que le hemos dado a todo lo que forma parte de todos los recursos que tenemos dentro del Ayuntamiento de Madrid para abordar tanto la prevención como el tratamiento y la reinserción de las adicciones. Y cuando nos referimos a las adicciones, es que uno de los cambios importantes es que ya no hablamos de drogas, hablamos de adicciones que comprenden no solamente las drogas ilegales, que es lo primero que a uno se le ocurre, sino también hablamos del alcohol, que también es algo muy importante. Y luego, por otra parte, también hablamos de estas nuevas adicciones sin sustancia que están apareciendo cada vez más, que son las adicciones, pues, a las nuevas tecnologías, al juego patológico, y que también vamos a dar unas pinceladas de cómo estamos atendiendo, ¿vale? Os hemos traído unas diapos porque nos parecía que era mucho más ameno para que vierais un poco los recursos que tenemos. Yo quisiera decir que vengo acompañada de mi compañero Pablo Vega, que es el director del CAD, que pertenece a este distrito. Entonces yo me voy a basar en explicar la estrategia que tiene el Ayuntamiento de Madrid para todos los distritos, y lo interesante es que luego mi compañero Pablo va a hablar todo lo que se está haciendo en Tetuán. Entonces, por eso es el orden en el que vamos a intervenir. El Instituto de Adicciones tiene la misión dentro de la ciudad de Madrid de evitar o reducir los problemas de adicción en la población madrileña, así como los daños y consecuencias relacionados con la conducta adictiva, daños y consecuencias que pueden afectar tanto a la persona como al entorno familiar y como a la comunidad en su conjunto, ¿vale? En el Instituto de Adicciones trabajan empleados públicos 185, tenemos 7 centros propios municipales de atención a las adicciones y 3 centros concertados. Y uno de los centros, uno de los 7, es el CAD de Tetuán, que si no, os llamo de tú, ¿verdad? ¿Me lo permitís? Vale, así es un poco más cercano, ¿no? Está en la calle Pinos Alta 122. Cuando hablamos del Instituto de Adicciones, acabamos hace nada de aprobar el 19 de octubre del 2017 nuestra nueva estrategia, que ha sido aprobada por Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. En esta estrategia no la hemos hecho en un despacho. Nosotros hemos estado todo el año 2017 haciendo una estrategia que fuera lo más participativa posible. Hicimos entrevistas en profundidad a informadores clave, que fueran expertos no solamente de Madrid, sino del resto de España. Hicimos encuestas online a la plantilla, es decir, a nuestras propias trabajadoras y trabajadores que trabajan en los centros, para ver qué necesidades y qué nuevas estrategias teníamos que hacer. Luego hicimos grupos de discusión con
usuarios y usuarias de los centros, es decir, nuestros propios pacientes, fueron capaces de decirnos en qué teníamos que mejorar o qué teníamos que poner en marcha como nuevo. Hicimos también un análisis DAFO entre varios grupos triangulares, hablamos con grupos políticos, hablamos con representantes sindicales y luego además hicimos una jornada taller con un montón de entidades sociales que trabajan en el ámbito de las adicciones y hicimos una serie de talleres pues, de integración social, de adolescentes y jóvenes, de reducción del daño, de perspectiva de género, intervención comunitaria, con familias y con diversidad funcional. Todas estas conclusiones y con todos estos participantes fue lo que bueno, pues llegó a poder diseñar una estrategia hasta el año 2021, desde el año 2017, que es el Plan de Adicciones 2017-2021, que lo tenéis colgado en la página web de Madrid Salud. Pero en concreto, ¿qué es lo más importante? Primero, os vamos a contar nuestras señas de identidad, cómo nosotros abordamos las adicciones. Nosotros abordamos las adicciones desde un enfoque interdisciplinar. Tener una adicción, según la ley de drogodependencias, es tratado y tiene que ser enfocado como si fuera una enfermedad, ¿vale? Desde el punto de vista biológico. Pero no obstante, a pesar de ser una enfermedad, como puede ser la diabetes o como puede ser la hipertensión, hay una serie de condicionantes biopsicosociales y por tanto el abordaje de una adicción tiene que tener una perspectiva siempre biopsicosocial, ¿vale? O sea, no solamente tiene que tener un enfoque sanitario, sino que tiene que también tener un enfoque social, porque tiene que ver mucho con determinadas condicionantes o factores sociales, y también tiene que tener un enfoque psicológico, porque tiene que tener un sustrato psicológico también importante, pero no nos tenemos que olvidar también que el tener una adicción también tiene un sustrato biológico, es decir, tiene una vulnerabilidad genética, como puede ser, os pongo un ejemplo, si yo fumo tabaco, pues evidentemente si lo fumo tengo más riesgo, si además fumo mucho tengo más riesgo, si además la calidad que fumo tabaco tengo más riesgo, pero además si tengo una vulnerabilidad más grande genéticamente a tener más propensión a tener cáncer, pues tendré mayores condicionantes de desarrollar un cáncer de pulmón, por ejemplo. Pasa lo mismo con una adicción. Si yo tengo unos factores de riesgo familiares o ambientales en los que yo puedo tener contacto con las drogas, puedo desarrollar una adicción, pero además de todo eso hay personas que son más vulnerables porque tienen un sustrato neurobiológico pues más vulnerable a poder desarrollar una adicción, ¿vale? Por lo tanto, el enfoque siempre tiene que ser un enfoque interdisciplinar. Entender las adicciones como un fenómeno complejo, multicausal, multifactorial, desde un modelo biopsicosocial. Y además desde una perspectiva integradora. No vale de nada solamente atender a una desintoxicación, a una deshabituación, si no tenemos en cuenta que a esa persona luego hay que integrarla socialmente, hay que ayudarla a buscar trabajo, tiene que tener una serie de condicionantes para que pues, el tratamiento vaya bien. Por lo tanto, el último objetivo que tenemos es conseguir que esa persona que tiene una adicción o que está en riesgo de tener una adicción, pues podamos ayudarles a tener el mayor grado de integración social cuando esa adicción está en remisión, ¿vale? Luego, otra de las características que tiene el Ayuntamiento de Madrid es que cuando trata las adicciones ponemos especial énfasis en los grupos sociales más vulnerables, es decir, en las personas sin hogar, en las personas que tienen patología dual. El tener patología dual significa que tienes un trastorno de adicción y además tienes otro trastorno mental, es decir, personas que son depresivas y beben, personas que tienen pues una esquizofrenia y consumen, o personas que tienen un trastorno de personalidad y que son muy conflictivas y consumen. Eso es lo que llamamos nosotros patología dual. Y luego, por otra parte, también tenemos en cuenta pues, la diversidad cultural, porque las culturas también hay que entenderlas para saber cuáles son sus formas de consumo y la percepción de riesgo que tienen en el consumo, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la diversidad cultural. Luego, hemos avanzado también en el Ayuntamiento de Madrid en no basarnos tanto en la sustancia. A nosotros, evidentemente,
en años anteriores, porque nosotros llevamos trabajando con las adicciones desde el año 1989-90, que empezó el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tenía Madrid tenía un problema muy gordo entonces, había una epidemia de heroína, con el consecuente, había enfermedades y la epidemia del SIDA, que fue consecuencia de la heroína y de la vía intravenosa. Entonces el Ayuntamiento de Madrid es por lo que empieza a atender las adicciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que enfocábamos mucho los programas con la sustancia. Teníamos programas para heroinómanos, teníamos programas para cocainómanos, teníamos programas para personas que consumen cannabis. Hemos avanzado mucho a lo largo de estos años y nos hemos dado cuenta, con todos estos procesos participativos y con la evidencia científica, que es con la que trabajamos, que hay que basarse más en el enfoque a la persona, ¿vale? Entonces, nosotros trabajamos más hablando de programas enfocados en jóvenes y adolescentes, que muchos son policonsumidores. Hablamos más de programas enfocados a personas más crónicas, que consumen un determinado de sustancias, y luego además que es muy difícil encontrarte una persona que consuma solamente una sustancia. Normalmente son policonsumidores, por lo tanto estamos hablando más de programas enfocados a las personas. Y por otra parte, otra de las grandes novedades es que nosotros queremos meternos dentro de la comunidad. En la época de los 80 la heroína estaba muy mezclada con problemas de marginalidad, de robos, de rechazo, y cuando montábamos un CAD dentro de un distrito, pues la gente era muy reacia a que tuviera un CAD al lado porque parecía que eso iba a traer más droga o iba a traer más problemas. Nosotros lo que queremos es abrirnos todavía más a los distritos, abrirnos a todas las vecinas y los vecinos para explicarles que en nuestros centros se atiende cualquier problema de adicción, cualquier pregunta que tenga que ver algo con la adicción o cualquier riesgo de alguien que veamos que puede tener una adicción. Y queremos abrirlo a toda la población, queremos abrirlo a las mujeres, a los jóvenes, a las personas que no tienen hogar, a las personas que tienen hogar y que simplemente pues, les preocupa que su familiar esté bebiendo más de lo normal. Es decir, que queremos que el CAD sea un lugar y que sea un sitio donde se puede ir, donde no hay ningún miedo de cruzar la puerta, porque es un sitio como puede ser un centro de salud, perfectamente para poder pues, consultar y poder ser asesorado. Y luego, pues todo esto evidentemente lo trabajamos desde el punto de vista de evidencia científica, con unos criterios de calidad y siempre intentando buscar los últimos tratamientos y la última innovación. ¿Qué objetivos tenemos dentro del plan de adicciones y la estrategia en el Ayuntamiento de Madrid? Pues por una parte, lo que queremos es promover acciones para retrasar el inicio de las conductas adictivas, así como para reducir los riesgos asociados en ellos. Por eso, nosotros queremos trabajar y uno de nuestros principales objetivos es trabajar con los jóvenes para que aquellos jóvenes que estén en riesgo de consumo, de probar las drogas, podamos trabajar lo antes posible con ellos, porque los jóvenes son las personas que cuanto antes trabajes y tengas una intensidad de trabajo y de intervención, son los que salen y evidentemente se cura perfectamente ese proceso de riesgo que han tenido ante una adicción. Las personas adultas que llevan más tiempo consumiendo, evidentemente, se cronifica más y es más difícil y podemos hablar más de remisión que de curación. Pero en el tema de adolescentes y jóvenes, cuando tratamos a jóvenes con riesgo, podemos decir que en ese momento los jóvenes, por ser jóvenes, pues ya sabéis que tienen mucha plasticidad en el cerebro y que tienen conductas de todo tipo, de riesgo, no ven el riesgo, quieren explorar un montón de ámbitos, y entre esos ámbitos pues está el probar alguna sustancia o el beber más de la cuenta o probar un porro, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es actuar cuanto antes para que esos jóvenes no sigan con esos hábitos y no lleguen a desarrollar una adicción. Por otra parte, tenemos que ofertar a las personas adultas con adicciones, que es lo que también os vamos a comentar, los recursos necesarios para poder salir de ello, y aquellos jóvenes que ya tienen unas conductas de riesgo muchísimo más graves, pues evitar que desarrollen la adicción.
En primer lugar, hablamos de qué hacemos en prevención. Tenemos tres tipos normalmente desde el Instituto de Adicciones vamos más hacia cuando ya es una prevención más de riesgo, es decir, cuando los chavales ya están probando las sustancias de vez en cuando, pues una vez, dos veces, van a los botellones, tienen intoxicaciones etílicas y nosotros tenemos que actuar para que eso no vaya más y no siga desarrollándose, que es lo que... Te estoy volviendo loco, perdona. No. Vale, es que yo me muevo mucho. Lo siento, me voy a quedar más quieta. Por una parte, entonces, atendemos de forma individual, atendemos a la familia también, en el ámbito educativo y en el ámbito comunitario. ¿Cómo? Pues hacemos prevención comunitaria. Prevención comunitaria es la que hacemos en la calle, cuando nos llaman las entidades sociales, cuando nos llama y dicen, oye, tengo un chaval en riesgo y no sé qué hacer. Entonces tenemos educadores que van allí y que hablan con ellos y que, bueno, pues de alguna manera pueden valorar si necesitan un tratamiento más intensivo en el centro o simplemente necesitan unas intervenciones más educativas a la hora de, pues, darle alternativas de ocio, centrarlos un poco más, hablar con la familia, poner límites y hacer una intervención para que no se desarrolle la adicción. Por otra parte, también tenemos prevención en contextos educativos. Luego mi compañero os va a exponer en qué colegios del barrio hemos actuado. Y luego la prevención familiar. No nos podemos olvidar que hay familias que tienen adolescentes y que muchas veces necesitan asesoramiento. No saben cómo enfocar, poner límites, les preocupa que su hijo consuma, o ya han visto que su hijo alguna vez ha venido con alguna intoxicación etílica, o sospechan que está consumiendo, o que tiene malas compañías. Pues tenemos un servicio de orientación familiar. Y luego, por otra parte, trabajamos con, como no puede ser de otra forma, con diversas áreas, tanto del ayuntamiento como fuera del ayuntamiento, para poder actuar de forma comunitaria y actuar en red. Lo más importante del ayuntamiento no es tener muchos recursos, sino que tus recursos sean eficientes y efectivos, con todos los recursos, tanto de policía, de SAMUR, de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, el ayuntamiento trabaja con policía, con agentes tutores, trabaja con el tejido social, con las mesas de coordinación de distritos y barrios, con los centros educativos, con las farmacias del barrio, en la Comunidad de Madrid con atención primaria, es decir, también vamos a contar nuestros programas a los centros de atención primaria, por si alguien cuando va a un centro de salud tiene un problema de adicciones que nos lo deriven. También trabajamos en las zonas de botellón. Es un programa que hemos puesto en marcha y que aquellos distritos que nos requieren, sobre todo en la época de fiestas patronales de los distritos donde se montan botellones, nosotros actuamos poniendo una carpa y tenemos unos educadores que trabajan con aquellas personas que están en el botellón para informarles de los peligros que conlleva el beber y daros cuenta que uno de los grandes peligros es el alcohol en menores, por supuesto, y el otro peligro es que se produzcan intoxicaciones etílicas. Lo que procuramos es que no se produzcan intoxicaciones etílicas y que vean que el hecho de estar en un botellón no significa que tienes que beber, terminar con una intoxicación y no hacer y tener solamente ese objetivo centrado en la bebida. Luego trabajamos con otros programas comunitarios que ahora os comentaré, y también tenemos por internet pues mucha información para que aquellas familias y aquellos mediadores y profesores que quieran mejorar en formación en cuanto a si tú tienes un chaval en clase o mediadores que quieran, hay unos cursos online para poder, que son gratuitos y que uno puede hacerse para poder mejorar en formación, para afrontar, pues si eres educador o eres mediador o eres profesor, afrontar este tema con los chavales, ¿no? En el ámbito educativo, como os he dicho, pues normalmente vamos a centros y aulas de riesgo. Luego os comentaba mi compañero qué centros hemos hecho en Tetuán y normalmente no solamente vamos a aplicar unos módulos dentro de los colegios, sino que también si un profesor tiene un chaval con riesgo, un joven, una chica o un chico con riesgo, nos llaman, el educador acude al colegio, queda con él
donde quiera ese joven y bueno, pues intentamos entablar una intervención de la forma pues, más motivante para que podamos ayudarle, ¿no? Este es el servicio que os decía, es un servicio que tiene un teléfono que está aquí y que está atendido, o sea, y detrás de este servicio hay 7 psicólogas que van a atender a las familias que quieran consultar algún problema tanto de adicciones con sustancia como adicciones a las nuevas tecnologías. Chavales que también están todo el día jugando a las videoconsolas, jugando al videojuego, que no... O sea, cuando ya una conducta produce ya desadaptación, o sea, el hecho de que un chaval pues esté mirando el móvil, o nosotros mismos estamos mirando el móvil, no es que tengas un problema, pero si realmente dejamos de hacer cosas importantes por mirar el móvil, no cumplimos con nuestras obligaciones o con nuestras relaciones sociales por el hecho de estar con un móvil o con las nuevas tecnologías, es cuando empieza a convertirse en un problema, ¿no? Y entonces ahí es cuando tenemos que actuar. Pero con este teléfono vamos a conseguir asesoramiento y además presencial, o sea, nos dan una cita y nos escuchan y nos dan una serie de citas para poder abordar el tema. Y si tenemos que actuar con la chica o con el chico, pues ya empezaría el educador y se derivaría al centro, en este caso al centro de Tetuán, para trabajar con él. Por lo tanto, tenemos 11 educadores sociales en los 7 centros. En el CAD de Tetuán hay 2 educadores sociales que están actuando entre colegios, aulas y con el servicio de orientación familiar. Y estos son los centros de atención a las adicciones de titularidad municipal, entre los que está, como veis ahí, aquí, el CAD de Tetuán, que no sé si me imagino que lo conoceréis, ¿no? Esto es lo que queremos, es la imagen que queremos dar ahora mismo. La imagen que queremos dar de un CAD es una imagen en la que queremos atender a todas las edades, todos estos problemas y además aplicando perspectiva de género y teniendo en cuenta la diversidad cultural. Por eso es este cambio de puertas y edificios a nuestra carta de presentación centrada en las personas. Otro de los cambios que hemos hecho en esta estrategia es precisamente que queremos trabajar cada vez más con las juntas de distrito y queremos trabajar más con las entidades sociales del barrio y con las plataformas vecinales, porque queremos que nos cuenten sus problemas y poder saber dónde tenemos que actuar y que sea un nexo de unión para que nos vean como un servicio comunitario. En este momento estamos trabajando intensamente en un proyecto que se presentará en el distrito de San Blas Canillejas, donde se hizo un estudio en uno de las zonas de San Blas, que es la zona de Amposta, donde había 2 colectivos a los que no estaban llegando al CAD y que teníamos que intensificar nuestra intervención, que eran aquellas personas más crónicas, que muchas de ellas estaban en tratamiento con metadona, pero no tenían ningún tipo de ocupación y se pasaban todo el día en un parque sin hacer nada y bueno, sin posibilidades de encontrar trabajo, aunque estaban tomando metadona, por ejemplo. Y entonces hemos puesto en marcha un servicio de atención en proximidad para aquellas personas que o bien aunque tengan tratamiento, consumen de vez en cuando, o aquellas personas, fijaros lo que os voy a decir, que no quieren dejar de consumir. La libertad de cada uno hay que respetarla. Y por el hecho de que una persona no quiera dejar de consumir, no hay que abandonarla, sino que hay que ayudarla. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando tú encuentras personas que no quieren dejar de consumir y tú tienes educadores en la calle que pueden hablar con ellos y que pueden decirles, oye, vamos a hacer alguna actividad, vamos a hablar contigo, o voy a hablar contigo 3 veces a la semana, conseguimos lo que llamamos nosotros la reducción del daño, que es que que el consumo lo vayan controlando más, que se cuiden más. Si se están, pues yo que sé, que si están bebiendo y no comen, pues decirles qué hay que hacer para no estar pues con intoxicaciones etéricas constantemente, toma vitaminas, es decir, ayudarles a que ese consumo
les produzca el menos daño posible. Y muchas veces conseguimos grandes, acercándonos a ellos y hablando con ellos, conseguimos que a lo mejor en un tiempo quieran ponerse en tratamiento. O sea que es una manera de acercarnos a aquellas personas que por sí no están motivadas para dejar la droga. Ese es un servicio que hemos puesto en marcha en San Blas. Y luego también vamos a poner en marcha un centro juvenil para la prevención de adicciones a través del ocio, con fondos de reequilibrio territorial, para aquellos jóvenes que están en la calle, están en riesgo y no tienen recursos o no tienen unos centros donde podamos ofrecerles alternativas de ocio saludable. Y esto es muy importante. A través de ocio saludable, con unos horarios ajustados a lo que es el ocio de ellos, podemos llegar a conseguir que no se centre todo en estar en la calle sin hacer nada, bebiendo y centrándonos. Hay personas, hay jóvenes que no tienen recursos, hay personas que en verano, jóvenes que no tienen colegio y que tampoco pueden irse a un apartamento a ningún sitio, siguen en Madrid y no tienen ninguna actividad que pueda estructurarles y que no lo centren todo en el consumo, y eso es también una de las cosas que queremos conseguir. Otro programa que estamos haciendo en el distrito de Puente de Vallecas lo llamamos Quiérete Mucho, donde es un programa también muy bonito, donde aquellos aulas donde había jóvenes en riesgo, aulas pues de formación profesional, que nos dimos cuenta que estaban en las aulas, pero luego salían de las aulas y tampoco tenían una serie de actividades, digamos, o quizá un referente para poder hacer actividades. Entonces, a través de educadores, nos pusimos de acuerdo entre educación, entre el área de juventud, los centros juveniles, los polideportivos del distrito y nosotros, y tenemos un grupo de jóvenes y de chavales pues que hacen un programa de radio, van a los polideportivos, les damos charlas, ellos hacen sus propias actividades y las diseñan ellos, y con esto estamos viendo que se mejora mucho el consumo y se mejora mucho el riesgo de consumo cuando se percibe, ¿no? También queremos reforzar la mediación comunitaria. Tenemos un programa de mediación comunitaria que actualmente es a través de un convenio con la entidad Proyecto Hogar, que no sé si la conocéis. Proyecto Hogar también ha estado actuando aquí en el barrio de Tetuán, lo comentará Pablo, donde digamos que recoge aquellas preocupaciones de los comerciantes y de vecinos y vecinas con respecto a sitios donde ven que hay personas crónicas que están en el barrio, y entonces de alguna manera hay una mediación entre esas personas para que quieran empezar a moverse y a ponerse en tratamiento o a reducir el consumo, y también para, si hay algún conflicto, porque sabemos que estas personas crean muchas veces conflictos dentro del barrio, poder ayudar a resolver con mediación una serie de conflictos, ¿no? Dentro de los adolescentes y jóvenes, pues tenemos dentro del CAZ un programa que le hemos dado muchísima potencia en este plan de adicciones, con atenciones individuales. Los equipos de los CAZ, ahora los contará mi compañero, están formados por psicólogos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, que hacen intervenciones individuales, hacemos intervención grupal y hacemos intervención familiar también, ¿vale? Y en cuanto a las personas adultas, tenemos atención en proximidad, mediación comunitaria, y luego tenemos recursos cuando ya están en tratamiento de mayor especificidad, ¿vale? Vale. Además, nos hemos dado cuenta que tenemos que reforzar y especializar los tratamientos dirigidos a las mujeres. Cada vez nos encontramos que cuando hacemos encuestas, el consumo de mujeres cada vez no es que aumente, pero sí es verdad que es un consumo diferente en cuanto a que hay muchas mujeres que son consumidoras de psicofármacos, mujeres que consumen alcohol pero que pueden desarrollar su vida normal, y es un consumo de alcohol más silente, más digamos, oculto, porque normalmente la sociedad, como cuando una mujer consume, es como peor que si consume un hombre, y tienen más dificultades para poder acceder a nuestros centros. Entonces, estamos intentando volcarnos dentro de los centros de atención en hacer
programas específicos para mujeres que puedan atraer más a las mujeres a que entren en el centro y a que busquen ayuda. Y también reforzarlo en la captación, ¿no? Porque los datos que os voy a dar, el 80% de las personas que atendemos son hombres y un 20% mujeres. Y cuando nos llegan las mujeres, nos llegan en peor estado y peor condición. Y es por lo que acabo de decir. Las mujeres tienen cargas familiares, las mujeres tienen un estigma dentro de la sociedad peor a la hora de consumir. Cuando ves una mujer con una intoxicación etílica, se concibe peor y se tiene más estigma que cuando ves un hombre con una intoxicación etílica. Y si además esa mujer tiene niños, se considera peor que sea alcohólica y no que sea alcohólico el padre. Eso es así y hay muchos estudios. Y en las chicas pasa exactamente lo mismo. Las chicas cuando consumen tienen unos comportamientos más silentes, no son unos comportamientos tan agresivos y entonces llaman menos la atención, con lo cual incluso al profesorado se le puede pasar que esa chica está consumiendo, porque siempre estamos viendo al rebelde, bueno, pues a los que montan la bulla y pensamos que esos tienen el problema y no nos damos cuenta que las chicas tienen otros patrones de consumo. Por eso también estamos dando un vuelco para que podamos tener programas dirigidos a las mujeres. Tenemos programas para todos los distritos. Tenemos un programa nocturno para las personas que no tienen hogar y que normalmente las personas sin hogar, trabajamos mucho con Salud Social, y las personas sin hogar, casi un 40% son consumidores de alcohol. Entonces nosotros trabajamos muy estrechamente en los centros de atención sin hogar, en los albergues. En la calle Geranios también hay un centro de atención a personas sin hogar que está conectado con el CADE de Tetuán, para aquellas personas sin hogar que tienen problemas de adicciones, incluido el alcohol, por supuesto, podamos atenderles con programas específicos. Luego tenemos un programa de mediación intercultural. No tenemos solo traductores, tenemos mediadores, que la diferencia entre un traductor y un mediador es que el mediador sabe de la cultura, entiende de la cultura y puede entender que una persona latina, por ejemplo, tenga un patrón de consumo y que una persona árabe tenga un patrón de consumo diferente y podamos llegar a él no solamente entendiendo el idioma, sino también entendiendo su cultura y su forma de consumir. Y por eso tenemos mediadores interculturales para atender a las personas extranjeras. Y luego también tenemos una unidad móvil para aquellas personas que no quieren, bajo ningún concepto, ir a los centros, y en esa unidad móvil está un médico, trabajadores sociales, enfermeros médico, trabajador social y enfermeros para dar metadona, reducir el riesgo, que normalmente tiene una parada en Paseo del Rey al lado de San Isidro, pero también hace prospecciones a lo largo de los barrios cuando se necesita, ¿vale? Y ahí hacemos pruebas de sangre, análisis y ponemos tratamientos. Esta es la reducción de daños que hacemos dentro de los centros de atención sin hogar. Incluso lo que hacemos es aquellas personas que beben, hacemos salas de reducción del consumo de alcohol, para que las personas que beben sin hogar dentro de los centros de atención sin hogar no tengan intoxicaciones etílicas, no se caigan, no salgan a la calle. Entonces tenemos unas salas donde no se puede beber bebidas de alta graduación, les decimos cómo tienen que bajar el consumo, les decimos hasta dónde pueden beber, que tienen para poder seguir bebiendo, tienen que hacer actividades, es decir, mezclamos un poco las actividades para poco a poco ir reduciendo el consumo de alcohol. Esta es la móvil de reducción del daño. La atención específica a mujeres, que ahora queremos poner un programa específico dirigido a mujeres que tienen abuso de psicofármacos. Queremos ir a los centros de atención primaria para ofrecerlo y poder trabajar la disminución de los psicofármacos en las mujeres. Y lo que os decía, queremos abordar, y estamos intentando abordar ya con los chavales fundamentalmente, el problema de cuando hay un problema ya con internet, con redes sociales y con el juego patológico. También atendemos las patologías asociadas al consumo, cuando hay un problema de hepatitis C, cuando hay un problema de HIV, cuando hay un problema de bronquitis crónica, nos ponemos en contacto con los hospitales, con los centros de salud. Ofertamos nuevos tratamientos farmacológicos como metadona, como buprenorfina, y atendemos también un fenómeno, el fenómeno del Kenset, que está ligado
a, bueno, pues al uso de drogas para mantener relaciones sexuales, que normalmente se produce cuando existe sexo de hombres con hombres. Es un fenómeno que nos está preocupando mucho porque normalmente se asocia al uso de sustancias por vía intravenosa, con lo cual nos está aumentando la incidencia de HIV y de la vía intravenosa, que en Madrid no tenemos la vía intravenosa desde los años 80, ha disminuido mucho, también porque la heroína es un tipo de heroína que se fuma más que se pincha, no es lo mismo que en los años 80. Y bueno, pues este programa es un programa también específico donde se tiene que trabajar las relaciones sexuales de riesgo, y se tiene que trabajar también pues el no tener uso de estas sustancias o reducir el uso de estas sustancias. Por otra parte, además de tener tratamientos ambulatorios dentro de los centros, muchas veces necesitamos apoyarnos en recursos. Por ejemplo, necesitamos un hospital, pues tenemos una planta hospitalaria en Lope de Hoyos, de 23 camas para aquellas personas que tienen patología dual y necesitan ingresar durante 3 a 6 meses porque no es suficiente con tratamiento ambulatorio. Tenemos pisos y comunidades terapéuticas para aquellas personas que no tienen familia o que hay que separarlos temporalmente de la familia para poder hacer un tratamiento más socioeducativo en un piso o en una comunidad terapéutica. Y tenemos también, estos son todos los recursos, un servicio de orientación laboral para reinsertar a las personas y ayudarles a encontrar empleo. En esta estrategia estamos intentando volcarnos con aquellos colectivos más vulnerables que tienen más dificultad en encontrar empleo, como son jóvenes, como son mujeres o personas más crónicas y más mayores. Y luego, por otra parte, también tenemos talleres de formación. Este es el recurso de patología dual, que es un centro de día y un centro hospitalario. Estos son todos los... nos ponemos en contacto con la Agencia para el Empleo para que puedan tener unos talleres y unos cursos de formación específicos. Y además de eso, trabajamos con el ocio saludable. Tenemos un convenio para tener monitores de deporte con los centros y que puedan ir los jóvenes y las personas adultas a hacer deporte a los polideportivos de cada distrito, para que puedan iniciarse en el deporte. Tenemos también actividades de huerto y salud, visitas y talleres al Museo Thyssen, donde no solamente visitan el museo, sino participan en un programa específico muy bonito que hemos hecho en colaboración. Y tenemos también talleres de ocio de fin de semana, aquellas personas que no tienen red social. Hay muchas personas que cuando consumen drogas se aíslan, no tienen red social, y necesitamos pues que tengan ese taller de ocio de fin de semana donde los monitores educadores les llevan pues a visitas, a piscinas en verano, pues a la montaña a hacer senderismo, para que empiecen a conocer otra serie de actividades más saludables. Y luego también trabajamos en los juzgados de la Plaza Castilla. ¿Cómo? Pues tenemos el servicio Sagiar, que es un servicio que atiende a aquellas personas detenidas con adicciones para dar asesoramiento a jueces, y también tenemos un servicio de mediación penal para que intentemos posibilitar la reparación del daño entre los drogodependientes, infractores y víctimas, y a lo mejor muchas veces con pequeños hurtos que se han producido, con un servicio de mediación penal podemos evitar el que entren en prisión, que sabéis que muchas veces eso empeora mucho más el proceso. Y la verdad es que está resultando un programa muy beneficioso. Luego, por otra parte, la intervención con jóvenes también detenidos en los juzgados de guardia de Madrid, para agilizar su captación y para aquellos que están en riesgo poder asesorarles y ponerles en tratamiento. Como veis, es un programa que toca absolutamente pues, todos los palos que están interviniendo en el desarrollo de una adicción. Y ya termino porque quiero dar paso a Pablo para que os explique lo que se está haciendo en Tetuán. Deciros que atendemos en el Instituto de Adicciones anualmente a 8.674 personas, que atendemos a heroinómanos, como suele decir la gente. Este es un centro de heroinómanos. No es verdad, porque el 29% es verdad que son consumidores de opiáceos como droga principal, pero tenemos al 35% ahora mismo que son consumidores de alcohol. O sea que no es un centro de heroinómanos, como dice mucha gente.
Es un centro que abarca todas las sustancias y atendemos a un 13% de consumidores de cannabis como droga principal, ¿no? Y que además de todo esto, las personas nuevas que nos entran, esto es las personas totales que tenemos, pero las nuevas que nos entraron el año pasado, tengo que deciros que solamente nos han entrado un 8% consumidores de heroína como droga principal y sin embargo nos ha entrado un 40% de personas que consumen alcohol. Es decir, que muchas veces lo que nos preocupa es que, o lo que os preocupa, y es verdad, uno tiene visibilidad de las adicciones y del problema de las adicciones cuando ve a alguien pinchándose, cuando ve a alguien con heroína, pero lo que realmente, lo que hay más prevalencia en la ciudad de Madrid es el consumo de alcohol y hay una prevalencia de consumo de opiáceos, pero de nuevos consumidores de opiáceos nosotros no lo estamos detectando. Lo que sí se está detectando es más el aumento de la visibilidad. ¿Por qué? Pues probablemente por el desplazamiento de aquellos consumidores de heroína pues, que son crónicos a otros sitios y a la gente le preocupa el verlos. Pero nosotros ahora mismo no estamos detectando un aumento en consumidores de orina. También es verdad que uno puede pensar, es que vosotros lo vais a detectar cuando ya quieran ponerse en tratamiento, pero nosotros tenemos servicios en calle también, y los servicios en calle los tenemos alerta para ver si hay jóvenes que están consumiendo heroína, o a ver si hay personas que están consumiendo heroína y están aumentando y hay algún repunte. De momento nosotros no podemos decir, con los datos que tenemos y con nuestros servicios en calle, que haya ningún repunte de consumo de heroína, ¿vale? Luego, si queréis, lo hablamos. En tratamiento con metadona tenemos a 2.000 personas en Madrid. Drogodependientes sin hogar atendidos que tienen un problema de adicciones a 592 anualmente el año pasado. A personas con patología dual 3.324 y hemos atendido a 657 jóvenes entre 14 y 24 años que fundamentalmente, como veis, tienen un problema de alcohol y cannabis, sobre todo por un problema de cannabis, ¿vale? Y hasta aquí empiezas tú ahora. Luego ya, si queréis, hacemos el coloquio, ¿vale? He ido un poquito rápido porque yo creo que nos interesa sobre todo centrarnos en lo que se está haciendo en Tetuán, pero es para que tuvierais una visión, ¿vale? Nos tendremos que ir como a las 8 menos 5, así. Vale. Que si lo podemos dejar... Pero, bueno, es que yo creo que sí, lo que pasa que es que hemos empezado, pero vamos, Sí, no te preocupes. Pablo no creo que tarde tampoco mucho y luego ya hacemos el coloquio. No, si queréis vamos haciéndolo Sí. poco a poco, ¿vale? Me lo digo Claro. porque hay un espacio de diálogo. Hola, buenas tardes, ya me han presentado, yo soy Pablo Vega y ahora estoy de director en el CAD de Tetuán. Primero dar las gracias al comité organizador de esta Universidad Popular y sobre todo darle las gracias a ustedes o a vosotros por a estas horas, las 7:30 de la tarde, aunque estemos hablando de drogas, no estar tomando ahí en Bravo Murillo unas cañas. Vale, entonces, bueno, yo voy a... lo que me han encargado un poco es hablar de lo que estamos atendiendo por problemas de adicciones en el distrito de Tetuán. Esta diapositiva ya la habéis visto, esta es la imagen del CAD de Tetuán, que está situado en la calle Pinos Alta 122. Bueno, esto os he traído unas fotos para que veáis el estigma muchas veces que hay de los centros de adicciones, es decir, de, bueno, pues van bichos raros, en uno los atendemos, en uno no, son centros totalmente normalizados, son centros sanitarios. Esta foto me imagino que sabréis de qué día es, ¿no? Del martes cuando estuvo nevando. Bueno, eso es la entrada del centro, la recepción, un centro sanitario como cualquier centro de salud que podéis acudir de la zona. Esto no sé qué ha pasado, esto es una de las consultas. Esto es una sala de intervención grupal, luego os lo contaré un poquito lo que son las dinámicas de grupo. En la intervención en población adicta es muy importante la intervención grupal porque muchas veces es más importante lo que escuchan de otros pacientes con la misma problemática que lo que podemos contarles nosotros mismos.
Hablando de opiáceos, esta es la dispensación de metadona. Como veis, está totalmente mecanizado, en el cual se les da en dosis individuales, y esa es por ahí donde se dan los gotas de metadona. Bueno, y esto es la zona más bonita del CAF de Tetuán, que tiene un pequeño jardín en la parte de atrás, y como veis, esto yo creo que fue a la hora donde más nieve cayó en Madrid el otro día. Esto está situado en la calle Pinos Alta, y era curioso porque está en pendiente, bueno, y salías a la calle y veías a las furgonetas, acababa en una curva muy pronunciada y dices, se matan, ¿no? Bueno, ¿qué es un CAF, no? Bueno, pues es un centro, bueno, aquí está más Centro de Atención a las Drogodependencias. Hay que dar gracias a la doctora Mesías. Desde hace unos meses ya no nos llamamos Centros de Atención a las Drogodependencias, nos llamamos Centros de Atención a las Adicciones. Yo creo que este concepto define mucho más esta enfermedad, más que nada porque bueno, pues el concepto de drogodependencias nos puede llevar a conceptos erróneos como consume porque es un vicioso, consume porque tiene fuerza de voluntad. El concepto de adicto habla más de la vulnerabilidad individual del propio sujeto y lo relaciona más como una enfermedad. Sabéis perfectamente que las adicciones es una enfermedad mental, como cualquier enfermedad mental, como puede ser la depresión, la psicosis, la ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿qué servicios ofrecemos? Pues atención personalizada, individual y grupal en un tratamiento ambulatorio. Como os he comentado antes, la valoración es interdisciplinar del paciente, es decir, se hace una valoración biopsicosocial, porque esto no solo es un problema biológico, sino va asociado de alteraciones psicológicas y problemas sociales, ¿no? Se le ofrece un tratamiento integral, no se analiza solo el tema del consumo, no se resuelve solo el tema del consumo, sino se asumen otros aspectos como pueden ser a nivel social, laboral, familiar, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hemos hablado de las intervenciones de reducción de daños. Bueno, pues con una determinada tipología de pacientes el objetivo de la estadística sería complicado, con lo cual nos planteamos la minimización de los efectos del consumo, con lo cual adoptamos estrategias en intervención de reducción de daños, como se ha comentado antes, algunas de las estrategias. Muy importante la intervención con familias, es decir, nosotros no podemos trabajar ni podemos intervenir con lo que nos cuenta el paciente, sino es muy importante lo que nos comenta sobre todo de su entorno. Entonces trabajamos no solo con el paciente, sino también con las familias, y también con las familias solas, porque muchas veces el paciente en ese estadio evolutivo de su proceso, pues tal vez no quiera dejar de consumir sustancias, con lo cual trabajamos con las familias para darle las suficientes herramientas y las suficientes estrategias para que pueda hacer que su hijo, que su marido, etcétera, etcétera, pueda acercarse a iniciar un tratamiento. O tratamientos farmacológicos, no solo tratamientos con sustitutivos opiáceos para los pacientes con trastorno de consumo de opiáceos, sino también cualquier tipo de psicofármacos, porque como se ha comentado y hemos visto en las estadísticas, gran parte de los pacientes con trastorno por consumo de sustancias además tienen otra enfermedad mental, con lo cual si no tratas la enfermedad mental y tratas el consumo de sustancias, el paciente no va a evolucionar de una forma favorable. Y bueno, y derivación temporal a los recursos externos cuando son incapaces, incapaces de evolucionar de forma ambulatoria, y necesitamos que vayan a ingresar en todos el tipo de recursos que ya antes se ha comentado. A ver, ¿qué he hecho? Bueno, ¿qué profesionales cuentan en el CAF? Pues tenemos médicos, psicólogos, para que veáis en cantidad, o sea, somos un equipo, digamos, muy potencial, porque se trabajan una media de 3 médicos, 3 psicólogos, 3 trabajadores sociales, 3 terapeutas ocupacionales, 3 enfermeros, técnicos de laboratorio, auxiliares y sanitarios
¿De qué manera se accede a un centro de adicciones? Hace unos años estaba estructurado y tenías que estar empadronado, ahora no. Cualquier ciudadano puede acudir a nuestro centro aunque no pertenezca al distrito. También tenemos muchas derivaciones, sobre todo de atención primaria, de servicios sociales, otras instituciones, salud mental, etcétera, etcétera. Muy importante que no pedimos ni tarjeta sanitaria, ni DNI, ni nada. Es decir, que nosotros atendemos a todo el que llega, no tenemos ninguna barrera, que es lo que nos diferencia y por eso somos del ayuntamiento, ¿no? Intentamos que no tengan barreras a la hora de ponernos en tratamiento. Bueno, ¿y cómo atendemos? Hay un compromiso de cualquier paciente que llama o acude a nuestro centro o es derivado, el compromiso en nuestra carta de servicios dice que lo tenemos que atender antes de 15 días. Bueno, además de por la protección de datos de la intimidad y la confidencialidad, hacemos un programa personalizado de atención que cubre las necesidades en diferentes áreas y utilizamos procesos, servicios y recursos que sean más adecuados al paciente para que evolucione de forma favorable en su tratamiento. Como os ha comentado antes, no solo se hace una intervención dependiendo de la sustancia que consuma, sino también de las características especiales de los diferentes grupos. Y todo ello transversalmente se trabaja desde una perspectiva de género. Las características especiales, como se ha comentado antes, por ejemplo, con jóvenes y adolescentes. Nosotros tenemos un equipo que casi específicamente trabaja con jóvenes y adolescentes. ¿A qué llamamos jóvenes y adolescentes? A pacientes que tienen menos de 25 años y dicen, bueno, ¿y por qué no se trabaja con menores de edad? Bueno, lo que estimamos es que los programas preventivos son muy eficaces en menores de 25 años por lo que se ha dicho antes, la neuroplasticidad del cerebro, es decir, un joven y adolescente su cerebro se está desarrollando hasta los 24 años y las estrategias preventivas son muy eficaces hasta esa edad. Tenemos un equipo de atención a jóvenes y adolescentes, como os he comentado, que está íntimamente trabajando, es decir, forman parte del mismo equipo los dos educadores sociales y la asesora familiar que, bueno, como se ha comentado, acuden a colegios, a recursos de la comunidad, a centros de salud, a centros de atención primaria, donde se capta a los posibles jóvenes y adolescentes que pueden tener una posible problemática de adicciones. Se trabaja desde lo educacional y si se capta que hay alguna determinada problemática, interviene el equipo de jóvenes y adolescentes. Especialmente menciona a las mujeres por su situación de vulnerabilidad. También se ha hablado antes, desde el Centro de Atención a las Adicciones de Tetuán tenemos profesionales con especial sensibilidad para trabajar con esta población y a nivel grupal tenemos grupos específicos para trabajar con mujeres. Bueno, de drogodependientes sin hogar y pacientes con patología dual, bueno, pues lo que os ha comentado antes. Bueno, ¿cuál es el itinerario terapéutico de un paciente cuando llega al CAD de Tetuán? Bueno, pues primero sería la acogida. En la acogida habitualmente lo hace o un trabajador social, o un enfermero, o un terapeuta ocupacional, en el cual, además de abrir historia, se ve cuáles son las principales dificultades que tiene el paciente y en qué áreas principalmente tiene que empezar a trabajar. A raíz de ello se le hace una valoración interdisciplinar por las diferentes áreas, sanitaria, psicológica, social y ocupacional. Se hace una valoración multidimensional del paciente en todas esas áreas: salud, psicopatología, consumo familiar, sociorrelacional y formación laboral y ocio y tiempo libre. Se diseña un programa personalizado de intervención con el paciente, se consensúa con el propio paciente, utilizando metodologías y estrategias y, si es necesario, servicios y recursos de apoyo. Y luego, posteriormente, hay una evaluación de resultados y un seguimiento post-alta.
bueno, pues esto es la valoración biopsicosocial, en el cual se establecen unos objetivos, se plantean unas líneas básicas de tratamiento, se adoptan unas estrategias y se ven si es necesario la adopción de recursos. Espera, que lo estoy cambiando al revés. Bueno, y todo ello haciendo después una evaluación. Bueno, lo que os he comentado, estos son los grupos, la intervención grupal que se está haciendo ahora mismo en el CAE de Tetuán. Cualquier paciente que después de una acogida y valoración es susceptible de entrar al grupo, que son casi todos, a no ser que tenga algún criterio excluyente, pues por dificultad del propio paciente o por la propia personalidad del paciente, acude a un grupo, o sea, además de la atención individual, acude a un grupo de acogida. Los tenemos divididos en grupo de acogida para hombres y un grupo de acogida mixtos, y nos podemos plantear, ¿y por qué esa diferencia de género? Como habéis visto en las estadísticas, en las prevalencias que se ha comentado antes, la prevalencia de hombres-mujeres es 8:2. Si nosotros tenemos un grupo de 15 personas y las mujeres son simplemente 1-2, evolucionarán con dificultad, porque sus preocupaciones y dinámicas son diferentes a las de los hombres. Con lo cual, nos planteamos un grupo de acogida solo para hombres y un grupo de acogida mixto. Lo ideal sería un tercer grupo que fuese para mujeres, pero bueno, por la prevalencia de entrada al grupo de acogida, porque permanecen solo durante 1 o 2 meses, no nos da para ese tercer grupo. Pero bueno, aquí suelen estar al 50%. De ahí evolucionan ya a un grupo psicoterapéutico, que lo lleva un psicólogo, con una permanencia de 6 o 9 meses. Tenemos 2 grupos psicoterapéuticos para hombres y 1 para mujeres. Y además, bueno, no he comentado, en los grupos de acogida pueden acudir familias. ¿El por qué? Bueno, el planteamiento del grupo de acogida es que bueno, pues sepa lo que es un tratamiento de las adicciones, tanto el paciente como las familias, y sobre todo que se adopten las medidas necesarias para la consecución de la abstinencia, porque para pasar a este tipo de grupos tienen que estar abstinentes. Una vez que salen de estos grupos, los familiares van a un grupo de familiares y los pacientes van a los grupos psicoterapéuticos. Además de este tipo de grupos, luego tenemos un aula de actividades, grupo de terapia ocupacional, tenemos un taller de ocio, hacemos salidas socioculturales de fin de semana, tenemos un taller de radio, grupo deportivo, taller de estimulación cognitiva para los pacientes más crónicos, o un taller de huerto saludable. Se han comentado también antes. Bueno, avanza más hacia lo de Tetuán, para que nos dé tiempo a que hagan preguntas. Vale. Sí, porque si no... Se nota que es la jefa, ¿eh? Es que si no, no, es que los otros menores días... Es que quieren hacernos preguntas, por eso digo que... Vale. Vale, vete hacia... Vale, ahí. Bueno, ahí. A ver, esperad, que voy a la anterior, porque si no me da tiempo. Lo que os hemos comentado del grupo, o sea, del tema de preventivo, ¿no? Tenemos 2 educadores sociales y un asesor familiar que cazan a los pacientes, estas son las prevalencias, la mayoría, el 55%, por sanción administrativa. No lo hemos comentado antes, pero tenemos una muy buena coordinación con los agentes tutores. Los agentes tutores son policías especializados en jóvenes y adolescentes. Entonces, muchos chavales que en vía pública están consumiendo alcohol o sustancias ilegales, se les pone una sanción administrativa con la cual a los menores de 18 años le dan la oportunidad de quitarse esa sanción si se someten a un proceso educativo. ¿Vale? Bueno, la procedencia, como veis, el 44% de la policía, del agente tutor, el 20% del centro educativo. Estos son los centros educativos que se han intervenido, muchos de ellos vosotros los conocéis. Estas son las entidades con las que se ha coordinado, se ha intervenido, los educadores sociales y la asesora familiar. Se participa también en 2 mesas comunitarias. Y esto es un poco en jóvenes y adolescentes lo que nos han detectado, ¿no? Que sobre todo la zona detectada donde suelen consumir jóvenes y adolescentes es evidentemente la zona de Orense,
bares, discotecas y en alguna ocasión en la zona de la calle Padre Piquer. Y otras zonas de consumo también en el parque que está al lado del Jaime Vera, que aunque no viene de sanciones administrativas, pero sí de demandas y derivaciones de adolescentes, sobre todo de colegios. ¿De esta zona no? Esta zona, en el informe que nos han pasado, no nos consta De que haya todas zonas. maneras, muchas veces Tenemos que ir terminando ya, ¿vale? a menos 10, sí. A menos 10. Estamos en nada, en 5 minutos terminas y nos hacéis las preguntas Bueno, que queráis. y esta es la última. Esta es el tema de la mediación comunitaria, que se ha hecho intervención, intervenciones puntuales ya hace años, en la plaza del Plátano, Manuel Marchalano, en la plaza Nuestra Señora del Carmen se hizo una intervención 2006-2009, y bueno, ahora se está haciendo una intervención a consecuencia de una inquietud por parte de las asociaciones de vecinos de Tetuán Cuatro Caminos, en la calle Almasa Topete, ¿no? Entonces, los mediadores comunitarios están intentando, están haciendo una serie de visitas y próximamente nos pasarán un informe tanto a la asociación de vecinos como a nosotros. Y simplemente 3 diapositivas más para que veáis el perfil de pacientes que están en tratamiento en el CAD de Tetuán. Tenemos 1.261 pacientes, el 59% son pacientes que ya estaban en tratamiento al principio del 2017, esto es año 2017. Nuevos han entrado un 19% y han reingresado un 9%. ¿Vale? Respecto a pacientes atendidos según la droga principal, aquí varía, el CAD de Tetuán tiene diferencias significativas con otros centros de adicciones de Madrid. Nosotros tenemos una prevalencia bajita en pacientes dependientes a opiáceos de un 17%, cocaína más o menos estamos en la misma prevalencia, pero veis cómo aumenta la prevalencia de alcohol, Claro. casi un 44%, cannabis 18%, ¿vale? Y esto es la diferencia del consumo de sustancias desde la visión del género, veis que hay muchas menos mujeres en consumo de opiáceos, muchas mujeres en estimulantes, y bueno, aunque hay una diferencia significativa, las prevalencias no difieren tanto como en otras sustancias. En el tema del alcohol, consumo de cannabis un 15%. En jóvenes y adolescentes, como veis, como droga principalmente es el cannabis, género 17-83, y la edad prevalente entre 19 y 24 años. Y esta sí que es la última. Las familias que hemos atendido en el 2017 han sido 211, sin hogar hemos atendido 60 pacientes. Estamos muy en colaboración con el albergue que está en la calle Geranios, que es un centro de atención básica. Tratamientos con metadona tenemos 186 pacientes, y la prevalencia de patología dual en el CAD de Tetuán son 549, cerca de un 50%. Pues nada más, ya después de esta Hemos sido atropellados, pero atropellada es que hemos empezado presentación, tarde también. Así que nos simplemente ponemos aquí en el medio y nos así sentamos. nos podéis, si Pues queréis. no sé, bueno, si no sé.